Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en nuestras diferentes vías de comunicación, redes sociales, el número de WhatsApp, accediendo a nuestro sitio web desde el QR que aparece en pantalla donde te podés informar con las últimas noticias de salud, calidad de vida y además dejar esa consulta que nos querés hacer. Y uno de los temas que recibimos habitualmente son síntomas vinculados a la mujer, que a veces se naturalizan y parecen como normales, como propios de la mujer. Ciclos irregulares, aumento de peso, el cansancio, cambios del estado de ánimo. Dicen, bueno, es cuestión del momento del ciclo nada más. Vamos a ver en el programa de hoy qué relación tiene los cambios hormonales con la alimentación que llevamos adelante. ¿Cómo influye, cómo impacta lo que comemos en nuestras hormonas, en los distintos momentos de la vida de la mujer? Hoy nos va a visitar una especialista dedicada a la alimentación en la mujer y su impacto a nivel hormonal. Y además te voy a contar datos de un nuevo trabajo científico que nos habla que los infartos, casi la mitad de ellos, ocurren en personas consideradas de bajo riesgo. O sea, lo importante de poder identificar esos factores que aumentan la chance de un evento cardiovascular. Pero la pregunta que nos deja este estudio es si alcanza con las herramientas que hoy disponemos para identificar esas personas que tienen más riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio. Vamos a ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con un fuerte aplauso como cada mañana. ¿Cómo anda, doctor Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo? Muy bien, muy contento. Ahí vi el plano directo. Quiero mandarle saludos a Nélida. A Nélida. El Loro rojo, mirá cómo se acordó del loro rojo. Sí, porque anda media cachuza y bueno, le voy a mandar un saludo para que se recupere. Y me pidió doble dosis de oro rojo, que hoy voy a hablar justo del oro rojo, mirá qué interesante. Porque las arterias van envejeciendo. Sí. Y a veces no tenemos la edad de nuestro cuerpo, sino tenemos la edad de nuestras arterias. Eso viene también de la antigua Grecia, también decían, ¿no? Que las arterias envejecen quizá más rápidas. Cada vez estamos hablando más de lo que es la edad biológica, la edad interna nuestra, no la edad que nos marca el DNI, que es la edad cronológica. Y en parte de esa edad biológica, de cómo estamos por dentro, la marcan las arterias. Así es. Y entonces vamos a hablar de qué cuida las arterias, vamos a hablar de los hábitos, y también qué suplementos podemos utilizar para tener una salud arterial óptima. Y esto quiere decir, porque el problema no está en el corazón, está en las arterias del corazón, no está en el cerebro, está en las arterias del cerebro, no está en el riñón, está en las arterias del riñón, ahí es donde tenemos que actuar previniendo la arteriosclerosis. Con el tiempo esas arterias se vuelven más rígidas, más duras, y se empiezan en la capa interna, que se llama endotelio vascular, es donde se empieza a acumular distintas placas, que es lo que terminan después generando un evento, dependiendo del órgano donde esté, ese infarto, por ejemplo, del corazón, que podemos evitar pudiendo identificar la edad de tus arterias. Así es. Nutri, Delphi Zimmerman. ¿Cómo están? ¿Cómo anda hoy? Bien, ya recuperada, volví a mi rutina, volví a hacer fuerza, así que volví a estar de buen Sé humor. feliz. Para los que estaban preocupados, ya estamos ATR de nuevo acá. ¿Cómo? ATR. ¿Qué es eso? A ATR. ver. No sé, viste que yo soy adolescente, a Y todo bueno, ritmo. Yo me voy a hacer A todo ritmo. A todo ritmo. Claro. ¿En serio que no sabías lo que era ATR. Mirá vos. Bueno, Me yo hace sentir no te- jovial. Una vez Mariana Estar hizo con una adolescentes. columna. Vos, Sí, vos sí. conocías. Lo conocía, pero La trabajo con pediatra adolescentes. Evangelina Claro. Cueto, que está con adolescentes. Casi adolescente ella también. Hicimos. Y vos con las S, el poquito. chequeo a los chicos le decís ATR. Le hago Estás- así, no, eso da cringe, ya les explicamos. Ya Da estuvimos cringe hablando. el tiro. Muy bien. No, y ahora dicen que aura, ¿no? Laura. Y había otra, ahora no me acuerdo. NPS. Laura. NPS. Ese. Laura es lo contrario de aura ahora. exactamente. Mirá vos, Ayornado, estamos- Milton, Ayer aprendí Y eso. el Lore. El Lore. Lore. Era el Lore. Lore es como lío. El chisme, la Ah, historia. sí. la tenía esa. Vamos en la escuelita de padres, un día de estos vamos a traer Y diccionario después de está el adolescentes. FOMO. El FOMO. El FOMO que es el miedo a perderse algo. Bueno, Muy Nutri, nutrición.
vamos a lo que es nutrición y vieron que estamos haciendo cosas interactivas para que del otro lado participen, mandan muchos las fotos de sus platos, que es uno de los pilares del bienestar, pero hay otras patas de esta mesa, de este bienestar, de esta salud funcional, que son otros hábitos que a veces tampoco estamos prestándole tal atención. Quizás metemos la proteína, complementamos con eso, pero a toda la nutrición y el bienestar lo hacen otros hábitos. Así que les traje un test para que hagan del otro lado, a ver cuántos de estos hábitos se están aplicando en su vida. Esto les va a dar un puntaje, pero obviamente como todo acá es constructivo, con esa devolución, que les voy a dar consejos y tips para sumar en tal caso que no lo estén haciendo esos hábitos, pero sobre todo aprender a sostenerlos en el tiempo, que creo que es lo más difícil. Lo que hacemos va a complementar y va a generar que esa alimentación realmente funcione. Exacto, porque es más allá de lo que comemos, obviamente cómo están las bases de todo nuestro sistema hormonal, que va a hablar hoy la Nutri que viene invitada, de nuestro descanso, de la actividad física que hagamos. Entonces vamos a ver cuántos de esos hábitos, además de la alimentación, estás sumando en el día a día. Hay un test. Hay un test. Hay un test que ustedes van a poder hacer en sus casas y nosotros aquí con en el puntaje estudio. También. Con puntaje. Ay. Doctora Evangelina Cueto, pediatra. Hoy trajimos algo que se relaciona con lo que dijo Delphi y con lo que dijo Lapman. O sea, todo esto es absolutamente relacionado porque vamos a hablar de sobrepeso y obesidad en la primera infancia, en la segunda infancia y en la adolescencia. O sea, en las primeras etapas de la vida es un tema recontra importante que va a determinar nuestro estatus de salud más adelante. Así que construir buenos hábitos ahí va a ser clave desde la mirada de curso de vida para, bueno, lograr una salud en equilibrio, que siempre es lo que buscamos. Relacionado al tema del día, ¿no? Lo que es la salud hormonal femenina. Exacto. Y la alimentación. Y otro de los temas que se tiende a tocar cuando hablemos de obesidad y sobrepeso en chicos, en adolescentes, es el sedentarismo. Totalmente. Son las pantallas, son esos juegos que a veces vemos que pasan horas y horas jugando a los jueguitos en lugar de estar haciendo deporte, haciendo actividad física. Es un punto a repasar en nuestros chicos. Totalmente, hay que pensar en qué ofertas les damos cuando decimos, bueno, no estén en las pantallas. Bueno, ¿a dónde mandamos a los chicos y a las chicas? Ahí hay toda una construcción comunitaria para hacer, en la que vengo insistiendo hace mucho, que es generar espacios de verdad de recreación y donde el antisedentarismo se pueda desplegar de verdad, porque si no estamos de decir, salgan de las pantallas, pero para que se queden quietos así, haciendo otra cosa, tampoco les estamos dando alternativas verdaderas para combatir el sedentarismo, que es un mal de época. Y es un tema que nos tenemos que ocupar, porque 8 de cada 10 chicos con obesidad y sobrepeso, si no hacemos nada, después en la adultez van a ser obesos. Sí, absolutamente. Además, en el aquí y ahora, ¿no? En pediatría se piensa mucho no solo en la proyección futura, sino de ver cómo repercute en la salud actual. O sea, está una doble ya la dimensión. obesidad en chicos está afectando la salud en ese momento. Exacto, y eso es un Y nosotros cambio de decimos, visión. bueno, además te va a afectar la salud futura, pero ya en el chico está afectando. Exacto, acá la propuesta de hoy es justamente abordar esas dos dimensiones, la dimensión de la salud actual y la dimensión de su salud futura. En ambos campos queremos incidir. Bueno, vamos a hablar de este tema tan importante, pero antes, como cada mañana, activamos nuestras neuronas. Nosotros ya no desafíos. queremos, No quieren acá, pero sí, vamos a pensar porque hay que activar las neuronas y están los desafíos de pensamiento lateral. Y nos dice, un hombre condujo de Buenos Aires a Jujuy 3 días. Al final de su viaje descubrió que una de sus ruedas estaba pinchada. ¿Cómo pudo hacer el viaje? Llegó de Buenos Aires a Jujuy, la Nutri ya levanta la mano, dice, yo lo sé. Nutri, para. Tardó 3 días en hacer Buenos Aires-Jujuy, pero cuando llegó descubrió que una de las ruedas estaba pinchada. Yo. A ver, espere. Primero quiero que piense la pediatra, que piense el doctor Gabriel Lapman. ¿Qué piensas? Pienso que no es el auto de él. Eso es lo primero que pienso. No, es el auto de él, lo manejó y llegó hasta Jujuy. Ya está. No, A ver, pediatra, ¿alguna idea? Pensé en algo alternativo, la rueda estaba pinchada de otra cosa. No, la que dijo ¿Qué él. pensamiento A lateral ver, Delphi, alternativo? ¿tiene la respuesta al mensaje La de lateral? auxilio. ¡Claro que sí! ¡Nutri! Muy bien. Sí, 101 ya. Sí, muy bien. Sigue sumando un punto a la Nutri con los desafíos de Por favor, pensamiento nuestro lateral. Lapman, pensamiento lateral. Claro, por mientras siempre acá siguen cosa. Pero discutiendo. le gano a la pediatra, me parece. Va sumando la. Vale, nos vamos a ver el informe del día de hoy. La salud hormonal femenina es crucial para el equilibrio metabólico, reproductivo y emocional, regulado por estrógenos, progesterona y otras hormonas.
Las causas más frecuentes de la alteración hormonal son el estrés crónico, la falta de sueño, una alimentación con exceso de azúcar y ultraprocesados y algunas condiciones médicas como la endometriosis, el hipotiroidismo y el síndrome de ovario poliquístico, entre otras. En cuanto a los hábitos que ayudan a equilibrar las hormonas, podemos mencionar la realización de actividad física, dormir entre 7 y 9 horas, consumir proteínas, grasas buenas y fibra y reducir los niveles de estrés con técnicas de relajación. Para desarrollar este tema contamos con la visita de la licenciada Florencia Sabatini. Ella es licenciada en nutrición, especialista en salud hormonal femenina. Muchas gracias, Florencia, por estar acá. Un placer. Desde Gracias. Santa Fe, De ¿no? Santa Fe. Desde la provincia Vengo de desde Santa allá. Fe viniste Así es. acá para transmitirnos un tema que es muy importante y a veces no tomamos dimensión del impacto que tiene la alimentación en las hormonas femeninas. Total. Sí, yo siempre hablo de estos 4 pilares, ¿no? Alimentación, buen descanso, hoy sabemos también la modulación del estrés, ¿no? Sacar al cuerpo de la alerta, sobre todo cuando hablamos de ciclo reproductivo, de hormonas reproductivas, movimiento, suplementación también, que colabora muchísimo con la salud hormonal, cuando la mujer transita, sobre todo irregularidades en el ciclo, ciclos anovulatorios, que quiere decir que son ciclos donde no se ovula y por ende no se menstrua, pasan a veces, no sé, 2 meses, 3 meses sin menstruar y es como, creemos que es normal. Eso te iba a preguntar, porque hay muchos de los síntomas, yo repasaba algunos en los cuales se tienden a normalizar como Total. Es habitual en la mujer que suceda esto. ¿Pero es habitual? No. No. O sea, puede ser habitual que pase, pero no debería ser normal. normal. Ok. Exacto. Y es justamente, ¿no?, que pasen, no sé, 3 meses, 2 meses y tus ciclos son largos, o incluso si son ciclos de más de 35 días, no viene regularmente, es una alerta. El ciclo sabemos hoy que es un signo vital, como que un signo de salud, que expresa salud. Entonces, si eso no está sucediendo, hay que poner ahí atención. Repasemos cuáles son esos factores, esos síntomas de alarma o alerta que tienen que tener en cuenta las mujeres en el transcurso de su ciclo, que debieran ameritar una consulta con un especialista, con un licenciado en nutrición focalizado y especializado en el tema. Bueno, esto que decía de ciclos largos, ¿sí? Ciclos que son de más de 35, 36, 40 días o 2 meses sin menstruar, incluso también a veces que te venga regularmente, puede ser que te viene a los 30 días, 28, 25 días, pero viene muy abundante, con mucho dolor, el síndrome premenstrual, ¿no? La menstruación muy Ese abundante. síndrome premenstrual es dolor intenso. ¿Qué Sí, más? fluctuaciones emocionales, la mujer puede experimentar mucha ansiedad, estar muy enojada, ¿no? De repente es como que caigo en un pozo y estoy, no sé, a 5 días de menstruar y puede ser ahí, ¿no?, un desajuste. Esos cambios hormonales que a veces los hombres decimos o relacionamos al ciclo o al momento, si está exacerbado, es Exacto. algo para prestar atención. Exacto, exacto. Lo mismo que, bueno, no sé, brotes de acné, ¿no? Puede ser uno de los síntomas, muchos antojos a la hora de comer, que eso puede ser dentro de lo normal, que aumenta ahí la progesterona y puede haber un poquito más de apetito o antojos por cosas dulces, pero todo eso exacerbado, ¿no? No es normal, claramente. Y después cuando viene la menstruación, y esa menstruación también muy abundante, con mucho sangrado, muy hemorrágicas, con coágulos o con dolores incapacitantes, también eso amerita ir y chequear a ver qué está pasando, ¿no? Análisis, visitar médico y obviamente que yo desde la nutrición, desde la alimentación y como decía, con estos pilares podemos hacer un montón. Mejorar muchísimo los síntomas, regularizar ciclos, que la mujer ovule, ver si esos ciclos son ovulatorios, no siempre menstruales. Ah, bueno, listo. Sangro todos los meses. Sí, pero ¿hay ovulación? ¿No? Previo a eso, que es lo más importante, ese es el signo vital, de alguna manera. Lo importante esto de tener una mirada desde la nutrición Sí. en el ciclo de la mujer, poder incluir a una profesional que le dé soporte porque generalmente son situaciones que iban exclusivamente al ginecólogo. Claro, al ginecólogo. Y acá es una mirada desde la nutrición, desde la alimentación, cómo podemos influir y mejorar las diferentes situaciones que se dan a lo largo del ciclo de la mujer. ¿Podemos explicarle a la gente las fases Uy, del ciclo y me cómo encanta. esto se relaciona quizás al estado de ánimo, a lo que comes, a cómo te sentís? Bueno, las fases yo siempre se pueden separar en 2, pero yo siempre, para que se entienda un poco más, las separo en 4. Y también se pueden guiar con las estaciones del año, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. La primera fase es la fase de sangrado, que es la fase menstrual,
premenstrual, donde las hormonas ahí bajan, ¿no? Esa fase cesa, o ya cuando el sangrado se va yendo, entramos a la fase folicular o a la fase preovulatoria, donde ya nuevamente el cuerpo se prepara para la ovulación, que sería como la primavera del cuerpo. Y ya ovulamos, que por lo general del libro se dice que bueno, se ovula el día 14. Y eso puede ir variando en cada mujer. Hay muchas mujeres que capaz esa ovulación llega en el día 21. Una mujer que está en un estado de alerta o con mucho estrés laboral o estrés emocional, puede ser que esa ovulación se posponga, porque de alguna manera el cuerpo se adapta, ¿no? Va a priorizar la supervivencia frente a la reproducción. Llega la ovulación, que es como el verano del cuerpo, que hay un pico de estrógenos y demás. Ahí y se ya, siente bien. claro, en ese momento es donde está más alegre. puede estar más hacia afuera, es como que el cuerpo está en verano, ¿no? Estás más hacia afuera, tenés más ganas de sociabilizar, más energía. Obviamente que esto es general, no pasa en todas las mujeres. Y ya después baja, una vez que ovulamos, sube la progesterona, que nos indica que estamos en una fase lútea, que si no hay embarazo, entramos a una fase ya premenstrual, donde bueno, ya el cuerpo de nuevo se prepara para volver a sangrar. Y así hay que estar alerta con estas situaciones que hablábamos antes. Hay un cuadro que habitualmente nos consultan, muchas veces las chicas o las madres, que lo vemos muy frecuente, que es el síndrome de ovario poliquístico, que es la endocrinopatía, entiendo, más frecuente en mujeres de edad fértil. Ahí desde la nutrición tenemos elementos para actuar y mejorar los síntomas que suelen ser estas alteraciones en el ciclo, la presencia obviamente de quistes en el ovario, el acné, la vellosidad, la resistencia a la insulina. ¿Podemos hacer algo desde la nutrición? Sí, 100%. Sí, porque el síndrome de ovario poliquístico tiene su raíz muchas veces en una insulina que está, ¿no? Un ambiente metabólico que está un poquito desequilibrado, una insulina que está seguramente disparando un poquito ahí exigida, en el estrés, ¿sí? El cortisol, como hablaba recién, hay uno de los tipos de SOP que lo veo muy frecuente en consultas, que es el SOP adrenal, ¿no? Que viene con ese eje de cortisol que da alto, ese cortisol basal. Entonces la mujer tiene ciclos súper irregulares, no menstrua por meses, tal vez porque no está ovulando. Sale mucho brote de acné porque hay andrógenos altos, que son las hormonas más masculinas. Entonces, de alguna manera, la raíz siempre está o en ese estrés, o en esa disbiosis o desequilibrio intestinal, o en esa resistencia a la insulina. Entonces, desde ahí, con la alimentación, con la suplementación, con el estilo de vida, con el buen descanso, con el movimiento, podemos hacer un montón. Podemos meternos en esas recomendaciones de alimentación que solés darle a esas mujeres a nivel general. En suplementación nosotros hemos hablado de lo que es el aporte del metacitol, una combinación de inositoles que en los trabajos han mostrado ser una ayuda en los cuadros de síndrome ovario poliquístico, pero vayamos desde la alimentación hasta la suplementación. ¿Cuáles son los consejos o esas cuestiones que las mujeres tienen que tener en cuenta? La alimentación siempre que tiene que estar, bueno, escuchaba recién igual a la Nutri, basada en una buena proteína de calidad, grasa. Sí, acá la grasa cuando hablamos de síndrome ovario poliquístico es fundamental, y una grasa de calidad, semillas, yo uso mucho las semillas, aceites de calidad como aceite de oliva extra virgen, palta, aceitunas. La grasa de alguna manera es precursora de lo que es la progesterona, entonces en mujeres que tal vez no están menstruando, es importante que esté ese bloque proteico, ya sea que consumas carne o una proteína vegetal, como por ejemplo ¿Te encontrás que a esas pacientes generalmente tenés que corregirle la alimentación? Sí, porque puede pasar, ¿no? Cuando hay un SOP donde hay resistencia a la insulina y hay un ambiente metabólico un poco inflamado, hay que ahí priorizar un poco más de proteína, sumarle grasas, bajar un poquito tal vez el alto consumo de procesados, ¿no? De azúcares, ya sea a través de, no sé, refrescos, comida empaquetada de alguna manera. Entonces ir más hacia la base de una alimentación real. Y carbohidratos de calidad. Y tal vez tenemos una chica que viene con un síndrome de ovario poliquístico, con un cortisol elevado, ¿no? En un estado de alerta al cuerpo. Y bueno, tal vez la insulina está dando bien, entonces ahí sí, tal vez priorizamos una comida un poquito más que sostenga, ¿no? Durante el día, sumamos un poquito más de carbohidratos de calidad obviamente, pero comer un poquito más. Entonces una va adaptando en función de lo que la mujer necesite, ¿no? En cuanto a la alimentación. Y en cuanto a la suplementación, yo te mencionaba el metacitol, ¿qué rol tiene en las mujeres en edad fértil, en chicas con el síndrome ovario poliquístico? El metacitol es fantástico, a mí me ayuda muchísimo, yo lo recomiendo muchísimo porque me parece
como un gran adorno dentro de lo que es la mesa, ¿no? Que es nuestra salud, teniendo una buena alimentación dentro de un buen contexto. Esa relación mioinositol con dechiroinositol, ¿no? En una relación 40-1 fisiológica, funciona muy bien para potenciar, sobre todo el mioinositol, lo que es la ovulación, ¿no? Ese pico que buscamos que suceda ovulatorio. Y el dechiroinositol bien combinado en la relación 40-1 lo que va a hacer es favorecer a la señalización de la insulina. Entonces, cuando una mujer viene con un SOP, con un síndrome ovario poliquístico, con resistencia a la insulina o con una inflamación, una disbiosis intestinal, una insulina que está exigida, sumamos esos 4 gramos de metacitol, de mioinositol y de dechiroinositol, y se pueden notar cambios. O sea, te ayuda a recuperar esa regularidad que debe tener el ciclo. Y en base a eso, al mejorar la función ovárica, mejora el resto de los síntomas. Sí, favorece mucho a ese pico ovulatorio que buscamos, pero la mujer restaura la menstruación, sobre todo también si hay mujeres que buscan embarazo, favorece mucho. Cuando hay mucho acné, también en lo que es la piel, tal vez obviamente que no es de un día para el otro, dentro de un tratamiento, ¿no? Dentro de todo este contexto que charlábamos recién, también va disminuyendo un poco lo que son los brotes de acné, sobre todo en esta zona, la resistencia a la insulina también. Ese es un gran tema, ¿ven? Porque repasamos no solo en mujeres de edad fértil, sino luego de la menopausia, lo vemos también en los hombres, cómo está aumentando hoy en día esta situación de resistencia a la insulina, como parte de lo que es el síndrome metabólico, como paso previo a lo que es el desarrollo de una diabetes o relacionado a la obesidad y sobrepeso, y de donde tenemos que trabajar ni bien lo podemos detectar, ¿no? Totalmente, sí, hay una inflamación ahí silenciosa ocurriendo, ¿no? Por nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, y esa resistencia a la insulina. Yo siempre digo, tal vez no vienen con el diagnóstico de resistencia a la insulina, pero chequeas un poquito cómo está la glucemia, cómo está esa insulina y está exigida, ¿no? Y eso se nota en el ciclo, eso se nota cuando queremos buscar embarazo, que me pasa a veces, bueno, estoy buscando embarazos un montón y vemos ahí lo metabólico y está desequilibrado, ¿no? Cuando empezás a repasar los síntomas con los que te llegan o te refieren las mujeres, ¿empezás a encontrar cada vez más esta situación de resistencia a la insulina? ¿Es algo que se ve más frecuente? Completamente, sí. Incluso, bueno, el síndrome de ovario poliquístico también. Tenemos una estadística de que de cada 10 mujeres, 1 o 2 lo tienen. Para mí es mucho más, ¿no? Porque la raíz muchas veces es esa resistencia a la insulina, que termina siendo como una hormona silenciosa, la insulina, que afecta ahí el pico ovulatorio, la búsqueda de embarazo, la fertilidad, y cada vez es más frecuente. ¿El diagnóstico cómo suele llegar? El diagnóstico ellas ya llegan muchas veces por sus endocrinólogas o ginecólogas que las derivan, pero sí se tienen en cuenta sobre todo los ciclos que son anovulatorios, es decir, que no estás ovulando o no estás menstruando, 2 meses, 3 meses no menstruas, y también todo el perfil de andrógenos, de hormonas más masculinas altas, que son los signos o las señales que tenemos para darnos cuenta, es los brotes de acné, el hirsutismo, que es aumento de vellosidades, sobre todo en mentón, en algunas zonas del cuerpo, la caída del pelo, que es la alopecia androgénica, sí, que a veces vienen con zonas del pelo donde tal vez cae y no crece, y eso se debe a ese hiperandrogenismo que es muy característico del SOP, y son 2 criterios que para mí son fundamentales para decir, bueno, acá hay un SOP, ¿no? Lo bueno es que a partir de lo que estamos hablando, sabemos que se puede manejar y el manejo va más allá del anticonceptivo que se podía utilizar en su momento, o el uso de la metformina como droga en sí para el control de la resistencia a la insulina, que las bases siguen siendo esas que siempre te hablamos, ¿no? De lo que es la alimentación, el estilo de vida, el poder agregar a todo eso suplementación antes de la medicación. Total. Y después ir avanzando, pero podés mejorar la situación que tenés, por eso la importancia de la consulta. Flor, tenemos que darle un cierre a esta entrevista, pero te dejamos las cámaras de ADN Buena Salud para que le hables a esa chica que quizás tiene el diagnóstico y no está encontrando una solución a su problema. Bueno, tomando un poco lo que mencionabas recién, esto de poder evaluar a ver cómo están mis síntomas, cómo está mi ciclo, ¿sí? Si no estoy menstruando hace muchos meses, o ese sangrado viene muy hemorrágico, con mucho dolor, no normalizar
tratar de hacer esas visitas al ginecólogo, a la ginecóloga, al endocrinólogo, pero también tener en cuenta que los hábitos son fundamentales. Cómo estamos durmiendo, cómo estamos comiendo, qué estamos comiendo. Hay suplementos, como hablábamos recién, que pueden colaborar y que son grandes aliados en estos procesos y que también se puede revertir. Eso se puede revertir y se puede prevenir si se llega a tiempo, pero para mí lo más importante es no normalizarlo, no decir, bueno, hace 3 meses, 2 meses que no estoy menstruando, o estoy con muchos brotes de acné, o estoy buscando embarazos un montón y no puedo. Bueno, hay algo que chequear y podemos ir capaz a veces a lo simple, a lo básico, que es, bueno, a ver qué hay en el plato, ¿no? ¿Qué estoy comiendo? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Estoy yendo a entrenar? ¿Me estoy moviendo? ¿Estoy muy estresada, con mucho estrés laboral? Cuestionarnos y empezar ahí a tomar decisiones en función de eso. Gracias, Flor, muy clara. La licenciada Florencia Sabatini, licenciada en nutrición, especialista en salud hormonal femenina. Nosotros tenemos que hacer un breve corte mientras se siguen comunicando a nuestras líneas, a nuestro número de WhatsApp, a nuestras redes sociales. Vamos a hacer ese breve corte. Cuando volvemos, el doctor Gabriel Landman nos va a estar hablando de las arterias que también envejecen. ¿Qué es lo que podemos hacer para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular? La licenciada Delfina Zimmerman nos trae un test para hacer ustedes en sus casas y nosotros aquí en el estudio para descubrir qué tan equilibrada es nuestra alimentación. Y la doctora Evangelina Cueto nos va a hablar de un gran tema, el sobrepeso infantil y adolescente. Quédate prendida en la televisión pública, que enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp, a nuestras redes sociales, accediendo a nuestro sitio web desde el QR que aparece en pantalla. Ahí te podés informar con esas últimas noticias de salud y calidad de vida. Te adelantamos que íbamos a hablar de un tema muy importante, el sobrepeso y obesidad en la población infantil, en los adolescentes. ¿Qué es lo que podemos hacer para atacar ese gran flagelo que tenemos en nuestra sociedad moderna, que es la obesidad? Es un tema re importante porque es transversal a otros asuntos vinculados con la salud integral. Es, diría, el centro de la escena a la hora de analizar cómo estamos en términos de estatus de salud poblacionalmente. Sabemos que 4 cada 10 niños, y esto es fuente de la Sociedad Argentina de Pediatría, tienen algún problema vinculado con el sobrepeso o la obesidad. Mirá, 4 de cada 10, ya muy alto. Cuando tomamos población adulta hablamos de 6 de cada 10 entre obesidad y sobrepeso. Pero el problema comienza ahí, comienzan los chicos. Absolutamente de acuerdo. De hecho, hay estudios que muestran que incluso nutricionalmente nos manejamos mejor. Cierta población adulta que está con hábitos vinculados a tratar de pulir su dieta, etcétera, que en la infancia. El consumo de ultraprocesados en la infancia es enorme y además, sobre todo en adolescentes, cuando se pierden del radar de las familias porque consumen alimentos en la escuela, en las cantinas o simplemente salen con amigos, aún ahí baja todavía más la calidad nutricional. Entonces, pero es aparte, un temazo. Eva, es el momento ideal para instaurar hábitos. Sí. Es ahí, porque una vez que los incorporaste de chico, en la adolescencia, después continuarlo es mucho más fácil que poder revertirlo. Absolutamente, pero los chicos, como digo, siempre son un poco espejo, así que cuanto mejor comemos los adultos, las adultas, los chicos van a tener la posibilidad de ver en reflejo cómo tiene que ser la nutrición, porque la obesidad y el sobrepeso no es un tema de balanza, y en esto insistimos, porque claramente tampoco da estigmatizar a niños, niñas que tengan sobrepeso, sino comprenderlo desde el perfil inflamatorio que esto causa, la relación con un montón de enfermedades que esto trae. Bueno, hígado graso, cada vez estamos viendo más en adolescentes, hígado graso, tema que se abordó en alguno de estos programas, hipertensión arterial, dislipemias, todo eso está relacionado directamente con la nutrición infantil y adolescente. Sí, hay algo que vos mencionabas que me parece es importante, para decir, no estigmatizar a los chicos. Hay que tener en cuenta que la obesidad y sobrepeso es multifactorial y no es una cuestión meramente de voluntad. No es gordo el que quiere, el que come porque come, no. Hay procesos biológicos que hay que tener en cuenta, hay cuestiones hormonales para analizar. Por eso
diagnosticar las causas, en cada uno puede predominar un factor, pero siempre hay un interjuego de varias situaciones a corregir. Totalmente de acuerdo, como vos decís, y me encanta subrayar esa palabra, es multifactorial. Significa que hay muchos factores que van a determinar que una persona curse sobrepeso u obesidad, pero sin embargo sabemos que hay algunos trucos que, independientemente del origen de esa condición de salud, van a favorecer. Hoy hablábamos del sedentarismo, ¿no? Bueno, sea cual sea la causa, incluso si hay cierto componente genético que tampoco se puede desconocer, si tenemos hábitos antisedentarios, vamos a favorecer que la obesidad o el sobrepeso no progresen. Además de revisar los hábitos alimentarios del hogar, como dijimos antes. Para mí hay dos trucos cruciales. Primero, no entender que la actividad física es solo la actividad deportiva, y favorecer hábitos antisedentarios desde el hogar. Por ejemplo, el típico chico que está sentado frente a la Play y dice, alcanzame un vaso, alcanzame esto, alcanzame lo otro. Bueno, motivar a que esa movilización sea incluso intrahogareña. No es nada más que no ser sedentario, es ir a jugar un deporte 2 veces por semana. Necesitamos actividad física cotidiana y mucho más chiquitita de lo que por ahí se nos configura. Pequeños hábitos, subir la escalera, ir caminando a la escuela, todo lo que tenga que ver con lo deportivo, por supuesto que también lo traemos, o sea, que hagan actividad deportiva, pero no alcanza con 1 vez por semana. Las guías vinculadas a infancia y deportes dicen que todos los días los chicos tienen que tener alguna actividad de estas características. Todos los días y por lo menos 1 hora, y que sea moderada. No alcanza con una caminata como cuando somos más grandes. No sé, una persona de un adulto mayor, uno le podría decir, salí a caminar 10 cuadras. No, los chicos tienen que hacer deporte incluso con fuerza, que el entrenamiento de fuerza se está viendo que cada vez más favorece a las edades tempranas, y esto hay que incorporarlo precozmente. Sí, el trabajo con fuerza en chicos es bueno hasta poder hacerlo con el propio peso. Exacto. No necesitan incorporar una fuente externa para poder trabajar fuerza. El propio cuerpo sirve como herramienta para poder trabajar la fuerza, entrenar a nivel muscular y hacer esa actividad, que esto que vos marcaste, que me parece fundamental, en forma diaria, porque vemos que muchas veces nos quedamos con eso, con la actividad extraescolar que tienen. Exacto. Y queda ahí. Y queda en eso solo, y uno dice, bueno, ya está, es suficiente, si está haciendo deporte. Sí. Si va una vez a fútbol, va una vez a tenis, hace gimnasia artística 1 vez por semana, es suficiente. Exacto, por eso vuelvo a hacer hincapié que las guías indican que la actividad tiene que ser moderada, o sea, ni siquiera quedarnos con las actividades más tranquilas, diaria y de por lo menos 1 hora por día. Y eso mismo pasa en el adulto. Exacto. En el adulto empezar a moverlo, por eso hacemos mucho hincapié en sumar pequeñas actividades. No es necesario hacerte esa caminata de 1 hora continua. Si lo haces, muchísimo mejor. Si sumás fuerza, buenísimo, mucho mejor. Pero si no lo haces, no es que no tengo que hacer nada porque ya está, salí un día a caminar y es suficiente. Todo lo que hagas en tu casa, yendo al trabajo, volviendo del trabajo, quizás algunas paradas antes, aprovechando alguna escalera para subir, suma a tu actividad física diaria. Y revisar, además del sedentarismo, revisar los hábitos alimentarios a través del escaneo de la alacena, de la heladera, porque de nuevo, después es muy difícil pensar que un niño va a ser, está el mito de la dieta, ¿no? Y lo pongo entre comillas. La mitad de las calorías en chicos provienen de ultraprocesados. Absolutamente, ese dato es crucial, entonces tenemos que revisar qué hay en las alacenas de nuestros hogares y volver a los alimentos naturales. Esto es clave, porque si no, estamos como combatiendo una epidemia que está siendo cada vez más global con pocas herramientas. Muy bien, muy clara, doctora Evangelina Cueto. Y hablando de obesidad, sobrepeso, es una puerta de entrada a otras enfermedades, y entre ellas a la enfermedad cardiovascular. ¿Qué edad tienen tus arterias? Es la pregunta que nos hace el doctor Gabriel Lappmann. Vamos a desarrollarlo al centro del estudio Gaby, para hablar de la edad de las arterias. ¿Qué es lo que sucede con nuestras arterias con el paso del tiempo? ¿Se vuelven más duras? ¿Aparece más la hipertensión arterial por esa dureza de las arterias? Así es, Milton. Realmente, a medida que va pasando el tiempo, las arterias se van endureciendo y esto lo va generando estos hábitos, como dijo muy bien recién Eva, que empezamos a incorporar desde chicos. De hecho, hay un estudio muy interesante en la posguerra de Vietnam, se hizo autopsias de chicos jóvenes relativamente y ya tenían arteriosclerosis. O sea, imagínate que chicos de 20, 25 años tenían arteriosclerosis. Para explicarle a la gente, es esa inflamación que se genera en la parte interna de las arterias, la que tiene contacto directo
con la sangre por el depósito de grasa, el depósito de calcio, ya hablamos en algún momento de este tema, y termina generando que se pongan más rígidas y envejezcan más rápido que nuestro cuerpo. O sea, uno tiene la edad de sus arterias. Uno tiene la edad de sus arterias. ¿Qué es lo que sucede entonces con el paso del tiempo en las arterias? Uno se vuelve más rígida, dijimos, está más dura, y eso se relaciona también con la eventos hipertensión y con eventos y pierden esta elasticidad que las arterias generalmente tienen. Entonces genera hipertensión arterial, patología vascular subyacente, pedimos un ecocardio, en realidad un ecodoppler de vaso del cuello, y ahí vemos que las arterias están un poco más rígidas y que hay placas. O sea, la hipertensión arterial en parte nos está hablando de que rigidez arterial, esas arterias están más rígidas, hay más edad. Porque el corazón tiene que hacer más fuerza para sacar la sangre a toda la economía. Entonces, a ver, con los años las arterias pierden elasticidad, se vuelven más rígidas y amortiguan peor cada latido, que es esto que nos está comentando el doctor Gabriel Lappmann. No siempre da síntomas. O sea, no hay síntomas, cursa en forma silenciosa. Es un daño de órgano subclínico encontrar esto. El síntoma es el evento, Milton. Es el infarto, es el ACV, es la enfermedad renal. Ahora hay un nutriente clave que quiero hablar, que es el omega 3. ¿Por qué también sucede esto? El exceso de ultraprocesados, que es clave, se asocia también con exceso de omega 6 y poco omega 3. Y cuando hablamos de omega 3, voy a hablar de un omega 3 que es muy importante. Justo nombré a Nelly al principio del programa. El oro rojo, el CAPS krill, es muy importante. ¿Y por qué el CAPS krill es la fuente que los médicos estamos eligiendo para empezar con el omega 3? Uno, tiene una muy buena concentración de este omega que vamos a llamar DHA EPA, que es el que funciona, el que sirve para tu cerebro, el que sirve para tus arterias, el que sirve para las articulaciones, es antiinflamatorio. El CAPS krill a su vez tiene colina, que sirve para el cerebro. Vos sabés que hay estudios que refieren que sumar colina nos va a ayudar a la cognición. Tiene astaxantina. El CAPS krill tiene ese color rojo que lo da la astaxantina, que es un nutriente muy importante y viene del krill antártico. ¿Te acordás que en algún programa, busquen el archivo, vino el doctor, hicimos una entrevista con el doctor Grillo, que nos contó sobre todas sus investigaciones en el mar Antártico y la importancia de la astaxantina? De hecho, hay gente que busca este suplemento, está en el krill, en el CAPS krill, que es el único original en Argentina, y tiene tocoferoles naturales, vitamina E, que también es antioxidante a la salud arterial y también tiene efecto anti-aging, tiene efecto sobre el envejecimiento. aporte de un omega 3 como el presente en CAPS krill, que además del omega 3, como estás explicando, Gaby, tiene otros nutrientes claves para nuestra salud en general. En cuanto a lo vascular, ¿de qué manera impacta? ¿Cómo ayuda en cuanto a la circulación sanguínea el agregado de un omega 3 de calidad? Bueno, es muy interesante lo que estás diciendo, Milton. De hecho, he tenido experiencia en pacientes que con un cambio de dieta mediterránea, tenía una placa, empecemos, este paciente, voy a decir, Leo se llama, tiene 54 años, tiene una placa, no quería tomar estatinas, me dijo, no voy a tomar estatinas, yo soy una persona muy formada. Entonces le dije, mira, tenemos esta opción, dieta mediterránea, la cumplió muy bien, CAPS krill, obviamente sumamos otros nutrientes, y a 6 meses, ¿puedes creer que mejoró la placa arterial? ¿Y por qué? Porque el efecto es directamente antioxidante, impide que, o sea, baja los triglicéridos, baja los niveles de colesterol y tiene un efecto antiinflamatorio, Milton, que esto es muy importante. Al tener tan baja dosis de omega 3 en general y que la gente come tantos ultraprocesados, que está en el omega 6, hace que estas arterias se inflamen. Si nosotros lo contrarrestamos con el CAPS, que hace que estas arterias estén más desinflamadas, estén menos rígidas y más flexibles, entonces es muy importante utilizar fuentes de calidad. CAPS krill lo que tiene es que tiene certificación GOED, está avalado por la Fundación Cardiológica, digamos, es un nutriente que tiene todos los sellos habidos y por haber que nosotros necesitamos para confiar y sumarlo como suplemento de omega 3, ¿no? Cuando elegimos un omega 3 para la población general, para hacer prevención cardio y cerebrovascular, en general nosotros nos focalizamos en esta fuente derivada del krill antártico original, que sea de alta pureza, como es la presente en CAPS krill, porque nos está asegurando un omega 3 de alta estabilidad en forma natural, porque el aceite propio es el que tiene todos estos activos más allá del omega 3, no es que hay agregados adicionales. Directamente, ese aceite que proviene del krill, que es un pequeño crustáceo, un camarón muy chiquito,
es lo que tiene esas sustancias que nos van a ayudar a bajar la inflamación a nivel general y, en definitiva, tener todos los beneficios asociados con un buen aporte de omega 3, que tu organismo lo pueda aprovechar en forma eficiente, que no te caiga mal, porque por las características que tiene, no tiene ese retrogusto o ese sabor a pescado, entonces cae mucho mejor y es la forma de elección a nivel general para tener un buen aporte de omega 3. Sí, de hecho, una cápsula de Capscril equivale a 2 o 3 de pescado común. A su vez no tiene gusto a pescado, tiene efecto más antioxidante, tiene efecto sobre el envejecimiento. Hay estudios ya del krill sobre el envejecimiento. Es el alimento principal de las ballenas y la pesca es muy ecosustentable, es sustentable a nivel ecológico. Si querés, cerramos con la última placa. Esto es importante, que las arterias, claro, ahí está, las arterias necesitan este aporte. Una arteria rígida obviamente va a exigir más al corazón y esto es lo que más nos preocupa, ¿no? Cuando tenemos rigidez, especialmente de arteria aorta, que es la principal arteria, más fuerza tiene que hacer el corazón. ¿Y sabes qué pasa? El corazón se cansa y puede generar insuficiencia cardíaca. Entonces, realmente, cambios de estilo de vida, siempre MEV, medicina de estilo de vida, y omega 3, realmente hoy el omega 3 es un nutriente estrella y cuando tenés que elegir uno, porque quizás no comés pescado, no te gusta o comes muy poca cantidad y ese omega 3 no lo tenés en tu dieta, Capscril lo sumas día a día y te va a mejorar la salud, el bienestar y obviamente las arterias, que es lo que estamos buscando, ¿no? Sin duda, a nivel general, entonces el aporte de Capscril, que está presente y disponible en cualquier farmacia del país. Y si queremos identificar esa edad de las arterias, Gaby, en cuanto a estudios, siempre hablás de hacer una íntima media, se puede hacer, hay cuello. uno más profundo que es el de íntima media, donde se mide ahí el endotelio verdaderamente y podemos ver depósito en el endotelio y ahí nos habla del envejecimiento arterial. Y después sí hay estudios más profundos donde podemos evaluar qué edad biológica tenés y no la edad cronológica, que es lo que dice el DNI, ¿no? Una alternativa también es hacer el score, de calcio. Y lo que es base, que lo podés hacer y que se tiene que hacer en cada consulta cuando visites a tu médico, que es la toma de la presión arterial. Sin dudas que sí, y que te tomen 3 veces, recordá esto, porque la primera te puede dar un poquito alta, segunda también por el estrés que te da el médico, que te tomen, porque si no, te ponen el sello hipertenso y quizás no lo sos. Muy bien, vamos a la mesa con las compañeras, Gaby, Dale. porque quiero saber cuán equilibrada está tu alimentación y la de la gente que nos mira con este test que nos propone la Nutri. A ver, cuán equilibrada está tu alimentación y en realidad hablamos de esto, ¿no? De alimentación como una de las bases, es una salud integral. Y es importante, si bien va a haber preguntas al respecto directamente de la comida, no es solo lo que comemos, sino cómo lo comemos y lo acompañamos. Así que van a haber hábitos que están directamente relacionados a la alimentación, pero quizás no son simplemente de comida. Así que la idea es que del otro lado veamos qué resultado da. Y lo más importante es poder sumar más de estos hábitos o quizás el objetivo, por ahí lo tenés y no el objetivo que lo proponemos. Pero hay tips para realizarlo y esto es importante. Cuando uno quiere hacer un cambio de hábitos o un plan de alimentación, ir de 0 a 100 no es lo que nos va a dar resultado a largo plazo. Y nosotros cuando buscamos salud y bienestar, no es hoy, no es en un mes, no es para el casamiento que tengo en 12, es para siempre. Es para llegar a la longevidad, para sentirnos bien, para poder tener vitalidad. Así que la idea de este test es que a partir del resultado sumemos de a poquito más de estos hábitos que nos van a dar salud. Vamos a hacer el test acá en el piso y ustedes en sus casas responden por sí o por no. Va la primera pregunta: ¿comés proteína en todas tus comidas? Sí o no, va sumando los puntos en las respuestas afirmativas. Proteína en todas las comidas. Hablamos en otros programas de esto que si bien ya hay como conciencia de la importancia, cuando hablamos de que en todas las comidas esté presente, vamos a estar buscando entre 20 a 25 gramos de proteína. Así que no solo es si comes proteína, sino la cantidad necesaria. Dame 6 alimentos con alto aporte de proteína. Bueno, en todo lo que sean carnes animales, vamos a tener vaca, pollo, pescado, atún, buenísimo, huevos, yogur griego, yogur natural y después vegetal tenemos legumbres o tofu. Muy bien, segunda pregunta. ¿Incluís al menos 2 porciones de grasas saludables por día? Cuando hablamos de grasas saludables estamos hablando de la fuente de pescado, el aporte de omega 3 que recién estuvimos hablando junto con el doctor Gabriel Lapman, el aporte a partir de la palta, el aceite de oliva que nos va a dar una grasa monoinsaturada como el omega 9, el aporte de frutos secos que también nos dan grasas saludables. ¿Están por lo menos en 2 porciones al día?
Y esta pregunta, que es lo que digo, si bien la alimentación es base, también es el resto de hábitos. Si no le llegas, pero estás suplementándote con una buena fuente de omega 3, también puedes responder sí. También es válida. Y sí, claro. Porque lo que buscamos con la grasa en realidad saludable es equilibrar esta inflamación. Yo ya asumo, por ejemplo, el Carbs que hablé antes, ya Vos podés tengo un una sí. dosis. Sí, Bien. exacto. Ahí sumás el sí, entonces sumás un punto. Vamos con la tercera pregunta. ¿Caminás más de 7.000 pasos por día o entrenás al menos 2 veces por semana? Estuvimos hablando en el programa del sedentarismo y la importancia de moverse más. Hay que tratar de llegar a los 10.000 pasos. Pero todo lo que sumes está bien y es positivo. Exacto. Por lo menos 7.000, nos dice la... Si te moves, si haces actividad es la pregunta. Y una actividad también, como hablamos en los chicos, sostenida. Por eso digo, o una rutina de entrenamiento, o si no está la rutina de entrenamiento, un movimiento diario constante que va más o menos equipado. Y puede ser cualquier cosa, puede ser bailar, puede ser hacer zumba, puede ser hacer pilates. Lo importante es que tengas el hábito de moverte a diario. Muy bien, cuarta pregunta en el test de la Nutri para identificar cuán equilibrado estamos. ¿Llegás a tomar 2 litros de agua por día? ¿Sí o no? Y esto es agua. O sea, no es líquido, es agua, no cuenta infusiones y para que se den una idea son 8 vasos. A ver si están llegando. Muy bien, quinta pregunta en este test. ¿Consumís 5 porciones de frutas y o verduras por día? ¿Cómo nos falta los vegetales en nuestra alimentación? Esto la gran mayoría no llega. Claro, cuando hablamos de 5 no son 5 de frutas y son 5 de verduras, son 5 en total, idealmente 3 porciones de vegetales, o sea que en una comida varíes 2 y en otra al menos tengas 1 y 2 de fruta, más o menos. Muy bien. Sexta pregunta, por sí o por no, ¿dormís entre 7 y 8 horas por día? Clave, y esto es un pilar muy importante. Si dormís esa cantidad, si dormís en los horarios que recomendamos, que es en los horarios que el cuerpo genera todos sus efectos antioxidantes, o sea que más o menos 10, 11 de la noche, porque dormir 8 horas de 3 de la mañana al día no es lo mismo. Así que calidad también, no solo tiempo. Muy bien. 6 preguntas de este test, estuviste respondiendo sí o no. De acuerdo a eso, sumaste la cantidad de respuestas afirmativas. Vemos los resultados que nos da el test. Entre 5 y 6, felicitado, muy buen equilibrio. Solo ajustar detalles finos, 5 y 6. 3 y 4 estamos en el medio, zona amarilla. Estamos a mitad de camino. Te falta un poquitito más. Importante asesorarte y tomar esos consejos que nos da la Nutri Delphi Zimmerman. Ahora, 2 o menos respuestas afirmativas, dice el francés, hincha de Chacarita. Es momento de ordenar hábitos. ¿Cómo les digo a ustedes? Es medio verde. Bien. Verdes, ¿Verde? 5 y Muy 6. bien. Verde. Vengo muy bien. Estamos bien. Para ajustar el tema del sueño, lo voy a blanquear, eso lo voy a ajustar un poquito. Bien. Sueño y estrés son pilares 7.000 esenciales. llego siempre. Perfecto. 7.000 es algo. Y lo vas controlando. Sí, lo voy controlando. Tenés reloj. Sí, y cosas, reloj con y eso. A Laman le fui buena y no le puse los que sé que él resta, por ejemplo, los endulzantes, el edulcorante. No cuentes mucho más de estas cosas. No, ¿Sabés qué? Vos hablas lo que resta. Si repasamos los últimos trabajos y un reporte que hemos compartido aquí en el programa de lo que es el evento cardiovascular y el impacto que tiene la alimentación, siempre hablamos de sumar, de agregar. Ni siquiera nos metemos en lo que resta y demás. Esto, de poder incorporar, ya de esa manera vas a estar generando prevención. Después nos ocupamos de lo que hay que sacar o corregir. Acá hablamos de este test, la idea es sumar. Por eso hay un montón de otros hábitos que trabajamos mucho en consultorio y quizás del otro lado, si tienen todos estos bien, podemos empezar a trabajar en el otro, pero esto es lo importante, lo que les traigo son los tips para poder sumar o para mantener este equilibrio, porque lo que uno muchas veces busca o escucha cuando alguien recomienda y dice, no, como que estoy muy lejos, entonces no tengo por dónde arrancar, ya está. Y no, todo suma y lo importante es hacerlo progresivo. Veamos los tips que nos propone la Nutri. A ver, el primero de los tips para realizarlo, arrancar de a poco. Exacto. ¿Y qué quiere decir con esto? Si uno de los objetivos es llegar a los 10.000 pasos, que son los que se recomiendan, y vos no estás haciendo ni 1.000, bueno, no empieces a proponerte directamente de 10.000. Claro. Arranca la primera semana y decir, bueno, voy a intentar llegar a 4.000. 4.000 ya se ven efectos a nivel cardioprotector de la caminata. Y ya son 4.000, digamos. En vez de 0 son 4.000. La otra semana digo a 8.000. Y arrancamos a 8.000. Y quizás en unos meses ya podés ponerte el objetivo de 10.000. Pero no intentes empezar con el objetivo extremo porque va a ser mucho más difícil lograrlo. Entonces te vas a frustrar y no lo vas a sostener. Seguimos repasando los tips para lograr estos mensajes, estos conceptos que nos deja la Nutri.
progresión realista. Exacto, bueno, un poco eso es lo que debemos empezar de a poco y ponernos objetivos realizables. Lo mismo con los vasos de agua. Bueno, si vos ves que no estás tomando 8 vasos de agua, empezá a tomar 6 y después pasamos a 8. Si vos ves que estás usando mucha cantidad de azúcar, por ejemplo en las infusiones, usás 4 cucharadas, yo no te digo elimínalo. La próxima semana prueba a usar 3. De así le digo 2,5, al menos 2,5, después 2. Y de a poquito ir, digamos, viendo los resultados progresivos. Muy bien, y es una forma de ir incorporando los hábitos saludables, un hábito por vez. Esto también es importante, si de acá, viste que de las 6, por ejemplo. O sea, había estaban varias cosas para varias corregir, cosas. elegí 1 o 2. Ponele, tenemos 3. 3 pusiste que sí, 3 que no. De esos 3 que no, no empieces a querer cambiar los 3. Claro. Vamos a plantear un objetivo por mes, que siempre eso lo vemos en consultorio. Bueno, vamos a trabajar en el agua. Una vez que llegues a los 8 vasos de agua y ya sea un hábito, o sea, que ya lo tengas incorporado, pasamos al próximo objetivo, que es, por ejemplo, llegar a los pasos. Entonces, el próximo mes trabajamos en aumentar la actividad y vas a enfocarte en esto y el agua ya va a estar incorporado. Porque si no, cuando queremos estar prestando atención a todo lo que hacemos, este estrés de sumar hábitos tampoco es bueno. Así que un hábito a la vez. Muy bien, repasamos más tips. No te prohíbas lo que te gusta. Esto es muy importante. En cualquier hábito que pongamos, siempre es saludable. Y también el disfrute, el equilibrio es parte de la salud. Entonces, si vos un objetivo que te propongas significa algo que estás prohibiendo, algo que te genera placer, tampoco está bueno. Entonces, busca objetivos que puedas realizar sin eliminar 100% las cosas que también disfrutas. Por ejemplo, queremos bajar el azúcar. Bueno, fíjate, baja el azúcar por ahí que agregas al té, baja el azúcar que usas para la preparación, pero si el fin de semana te juntás y vos disfrutas de tomar un helado, eso no lo elimines por completo. Reducí o equilibra la cantidad. Pero también es importante mantener las cosas que nos hacen bien. Seguimos repasando estos consejos para llegar a esa alimentación equilibrada. Pensá en sumar, no en restringir. Exacto, eso es lo que hablábamos recién, que siempre hay que empezar por todo lo que podemos sumar y hacer bien, que va a ser más fácil y que ya va a implicar un montón en la calidad de vida que directamente buscar eliminar o restringir cosas que es como uno ya se estresa y dice, no, pero bueno, no puedo comer carnes rojas. Bueno, no es que no elimines las carnes rojas, sumá carnes blancas, sumá pescado, sumá fibra y después vemos cómo bajamos el consumo de carnes rojas, por ejemplo. Sí, el prohibir termina generando el efecto contrario y encima no estás incorporando los hábitos que sabemos que son saludables y que te protegen. Exacto. O sea, la clave está siempre en poder sumar, proponete algo que realmente puedas lograr y de esa manera vas a estar generando protección cardiovascular. Y aunque te parezca chiquito tu cambio, tu suma, pensá que si se sostiene realmente puede hacer la diferencia ese pequeño cambio. Así que mantenelo y seguilo adelante. Muy bien. Doctor Lapman, para el cierre quiero su frase de prevención. Voy a decir algo que tiene que ver con lo que dijo Delphi. Las altas expectativas son la madre de la frustración. Okay. Muy bien. La gente se Totalmente. pone ¿viste? Bien. Se pone altas expectativas y se frustra. Totalmente. Realista, ¿no? Cosas realistas, poco, pero así lográs mucho. Muy bien. Muchas gracias siempre por dejarnos esa enseñanza todos los días, doctor Lapman. Se nos fue la hora del programa, sí, no quedó tiempo para más, pero quedan las líneas de comunicación abiertas donde ustedes se pueden seguir comunicando, dejando esa pregunta, esa propuesta de tema que nos quieren hacer, redes sociales, @ADN Buena Salud, en nuestro número de WhatsApp, accediendo a nuestro sitio web donde además se pueden informar con las últimas noticias. De nuestro lado, agradecerles la compañía durante esta hora, pero nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública, haciendo mucho más. ADN Buena Salud. ¡Bravo!